y los órganos externos. ¿Cuáles son los órganos internos, genitales internos? Vamos a tener a los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. ¿Por qué son internos? Porque todo ello se encuentra dentro de la cavidad pélvica, ¿sí? Va a estar en el interior. Y luego tenemos los genitales externos, que va a estar compuesto por el monte del pubis, labios mayores, menores, el clítoris, el vestíbulo, el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral también, que vamos a estar teniendo ahí en relación a estos genitales externos. ¿Qué tenemos que estudiar aquí con mucho cuidado? Y le tenemos que estudiar muy bien a los ovarios. Los ovarios son órganos ovalados, ¿sí? Van a tener externamente una cubierta y este órgano es el encargado de ¿qué cosa? De producir el gameto femenino, que sería el ovocito, y también va a estar encargado de producir hormonas, estrógeno y progesterona. Para poder estudiar al ovario, vamos a venir aquí a este diseño. Yo sé que está muy pequeñito, pero tuvo que ser así, ¿está? El ovario entonces es un órgano más o menos ovoide, ¿sí? Que va a tener externamente una cubierta, a diferencia de los demás órganos macizos. El ovario tiene un epitelio que lo cubre y se denomina epitelio simple cúbico o epitelio germinativo, ¿sí? Este epitelio que está aquí cubriendo. Entonces, algo diferente que tiene el ovario es que no presenta una cápsula como tal, tiene un epitelio que lo cubre. ¿Qué voy a encontrar aquí debajo de ese epitelio? Obviamente hay un tejido conjuntivo laxo y debajo de ese tejido conjuntivo laxo voy a tener lo que se denomina túnica albuginea, ¿sí? Vuelvo a repetir. Voy a tener el epitelio simple cúbico, luego hay un tejido conjuntivo laxo porque ese epitelio se debe nutrir, y debajo de ese epitelio, lo voy a colocar así nada más, en rojo va a estar la parte del sostén de este órgano, que sería la túnica albuginea. ¿Qué tipo de tejido es la túnica albuginea? Es tejido conjuntivo denso y regular, igual a lo que yo encuentro en el sistema genital masculino. Debajo de esa túnica albuginea voy a encontrar que el órgano tiene tejido conjuntivo laxo en abundante cantidad y algunas fibras musculares lisas. Y en el centro se observa una mayor concentración de vasos sanguíneos. Observo que es tejido conjuntivo laxo mayoritariamente. En el centro se dispone la mayor cantidad de vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué voy a tener que recordar aquí? Cuando yo observo la lámina de ovario, voy a encontrar que el tejido conjuntivo laxo que está formando todo el órgano tiene algo particular y vamos a encontrar en la parte más superficial, que va a estar en relación a lo que sería esa túnica albuginea, voy a encontrar a los gametos que van a estar en crecimiento. Voy a encontrar a los folículos ováricos que están inmersos en ese tejido conjuntivo laxo. Esa región más externa, donde están los folículos ováricos, lleva el nombre de corteza, ¿sí? ¿Qué encuentro entonces aquí en la corteza? Voy a encontrar tejido conjuntivo laxo, voy a encontrar algunas que otras
fibras de músculo liso y voy a encontrar estas estructuras que son los folículos ováricos. ¿Qué pasa en la parte interna? Aquí en el centro encuentro tejido conjuntivo laxo, hay muchos vasos sanguíneos que están concentrados, pero no voy a encontrar folículos. A esta región central, donde encuentro tejido conjuntivo laxo más vasos sanguíneos, se le denomina médula. ¿Sí? Entonces, el ovario presenta dos regiones, corteza y médula. ¿Qué hay en la corteza? En la corteza tengo tejido conjuntivo laxo, es lo que más voy a observar. Algunas que otras fibras de músculo liso y folículos ováricos. En la médula, tejido conjuntivo laxo y abundante cantidad de vasos sanguíneos. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, la parte de corteza y médula, entonces es algo que yo tengo que tener cuidado. ¿Cómo se observa esta imagen del ovario? El ovario es así un órgano más o menos ovoide, ¿sí? Tiene el formato más ovoide. Yo sé que aquí externamente tiene que haber un epitelio simple cúbico. Ese epitelio suele llamarse germinativo. ¿Por qué germinativo? Y porque anteriormente se consideraba que de ese epitelio se originaban los diferentes folículos. Bueno, ¿qué observo después de esa estructura? Obviamente tengo que tener también la túnica albuginea, pero con una imagen tan alejada no consigo visualizar correctamente. ¿Qué me llama la atención de esta imagen? Que se observan dos regiones bien definidas. Una que sería esta, la más externa, y otra que sería esta, la más interna. ¿Qué sería esto? Corteza. ¿Y esto? Médula. ¿Cómo yo sé que es corteza y médula? Es todo tejido conjuntivo laxo, pero en ese tejido conjuntivo laxo yo encuentro estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Son los folículos ováricos. Si yo observo aquí que estoy visualizando mayor cantidad de vasos sanguíneos, por eso esa coloración un poquito más acidófila e intensa. Bueno, entonces de esta manera visualizamos a un ovario normal. Si es un ovario patológico y por ahí puedo encontrar unas estructuras redondeadas que tienen en su interior un color diferente, que son los quistes del ovario, ¿sí? Pero si es un ovario normal, saludable, vamos a tener de esta manera. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Se puede visualizar una coloración más intensa en los extremos, tanto superior como inferior. En esa región, si ustedes atienden correctamente, van a observar estas estructuras. ¿Consiguen? Es como si fuese que es unos ojitos que están ahí. Estas estructuras que parecen ojitos son los folículos ováricos. Si yo observo aquí, ¿qué es lo que me llama la atención? Muchos vasos sanguíneos, cosa que aquí no estoy observando. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tengo que saber aparte de identificar corteza y médula del ovario? Tengo que saber identificar los diferentes tipos de folículos. El folículo con el cual nacemos todas las mujeres es este. Está con número, porque el espacio es muy pequeño. El número 1 representa el folículo con el cual nosotras nacemos.
¿Qué tipo es ese folículo? Se denomina folículo primordial. Aquí está la referencia de todo el diseño, ¿sí? Folículo primordial. ¿Qué tiene de llamativo ese folículo? Como pueden observar, es un folículo que tiene un epitelio. El epitelio que va a presentar es un epitelio simple plano, ¿sí? Las células son aplanadas y están en una sola camada. ¿Qué hay en el interior de ese epitelio simple plano? Y va a estar el ovocito como tal, el núcleo, y ese ovocito generalmente tiene un nucleolo que se suele visualizar. Entonces, el folículo primordial es el folículo más pequeño y es el folículo con el cual van a estar observando con más frecuencia en las láminas porque es el mayoritario, ¿sí? El que más abunda en el ovario sería este, el folículo primordial. Tiene un epitelio simple plano, ¿sí? Bueno, ¿qué también tengo que recordar? Y tengo que recordar que este folículo va a quedar estacionario. Nacemos y queda estacionario hasta que la niña ingrese a la pubertad. Por lo tanto, es el folículo que va a estar ahí tranquilo por muchos años. ¿Cómo se visualiza en una lámina ese folículo primordial? Y se visualiza así. Está aquí. ¿Sí? ¿Consiguen observar? Es una célula, aquí tan bonita, bien redondeadita, ¿verdad? Y en el núcleo se puede observar el nucleolo y aquí está el epitelio simple plano. Folículo que vamos a encontrar en mayor cantidad y tenemos que identificarlo por qué cosa, por su epitelio simple plano. Bueno, ahora la niña ingresa a la pubertad y este folículo que estaba en reposo por muchos años va a entrar en un proceso de crecimiento y vamos ahí a tener lo que serían los folículos que van a estar ya haciendo ese crecimiento. Folículos en crecimiento. ¿Cuáles son esos folículos en crecimiento? Voy a tener al folículo primario y al folículo secundario, ¿sí? En crecimiento. ¿Cómo crece? Y es muy fácil. Esas células que están aquí, epiteliales, que también le pueden denominar foliculares, las células simples planas, aumentan de tamaño. ¿Qué sucede? Pasa a ser unas células cúbicas, ¿sí? Este que estaba plana aumenta de tamaño, pasa a ser un epitelio simple cúbico. Inmediatamente, al ser un epitelio simple cúbico, ya es un folículo en crecimiento. ¿En qué etapa? Y se le denomina folículo primario. Inicial, pueden encontrar con el nombre de folículo primario temprano o unilámina. Esos tres nombrecitos puede tener. Primario temprano, inicial, unilámina, ¿sí? Entonces el folículo ya va a tener un epitelio cúbico. Bueno, entonces, ¿cuándo aumenta de tamaño? Pasa a ser un folículo primario temprano, ¿sí? O también unilaminar. ¿Por qué unilaminar? Porque tiene una sola capa de células.
¿Cómo se llaman esas células? Se llaman foliculares, ¿sí? Bueno, este folículo primario inicial va a seguir creciendo. ¿Cómo lo hace? Y empieza a aumentar las capas de células. Aquí ya pueden observar. Este epitelio que era simple pasa a ser un epitelio estratificado cúbico, ¿sí? El ovocito sigue estando adentro, ¿sí? Está el núcleo, está el nucleolo, está su citoplasma, pero tiene una cubierta más grande ahora. Tiene ya un epitelio estratificado cúbico. A este epitelio estratificado cúbico se le denomina células de la granulosa, ¿sí? Aquí eran foliculares, pasa a tener más capas de células y pasa a llamarse células de la granulosa. ¿Me siguen hasta ahí? Que también va a tener ese folículo primario que ahora ya tiene más capa y pasa a llamarse primario tardío. Pueden llamarle también primario avanzado o primario multilámina. Tiene muchas capas de células significadas. Que también va a tener y va a tener esta estructura que lo envuelve, que está de color naranja, ¿sí? Esa estructura que aparece aquí en el folículo primario tardío y está de color naranja se denomina teca, ¿sí? Aquí entonces aparece la teca, ¿sí? Así se escribe. ¿Sí? Ustedes por teoría lo van a saber que existen dos. Hay una teca interna y hay otra teca externa. En la práctica no se puede diferenciar. Lo único que podemos observar es esto: el epitelio estratificado. Entonces, en la práctica no se les va a preguntar tecas, pero sí se les puede preguntar qué tipo de folículo es este. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a saber que es un folículo primario tardío? Y es tardío cuando tiene un epitelio estratificado cúbico, ¿sí? Bueno, va avanzando el crecimiento. ¿Y qué sucede? Aumenta de tamaño y entre estas células de la granulosa empieza a existir unas cavidades aquí, ¿sí? Esas cavidades son pequeñitas y están teniendo un líquido, y a esta cavidad se le denomina antro, ¿sí? Pero son pequeñas todavía. Son unas cavidades bien pequeñitas que van a estar apareciendo en la siguiente etapa. Esa etapa se denomina folículo secundario. Empieza a aparecer unas cavidades que se le va a ir llamando antro, que luego vamos a ver que esas cavidades se van a unir para formar una cavidad única, ¿sí? Esta fase, folículo secundario, ¿cómo voy a observar entonces? Voy a observar que tiene un epitelio estratificado, cúbico sigue siendo, pero ese epitelio estratificado cúbico va a presentar unas cavidades pequeñas, en el cual va a estar un líquido, ¿sí? Esta fase, folículo secundario, solamente van a observar en imágenes. Aquí en láminas no tenemos. ¿Por qué? Porque este es un estadio sumamente difícil de encontrar. ¿Está? Luego
este folículo secundario va a aumentar de tamaño y hay algo que va a ocurrir. Estas cavidades que fueron pequeñitas inicialmente se van a unir y van a formar una cavidad única de mayor tamaño con aspecto de semiluna que se denomina cavidad antral. ¿Sí? Esto que está aquí. Se unen estas cavidades más pequeñitas y forman esta estructura mayor, donde hay mayor cantidad de líquido. ¿Sí? ¿Qué voy a encontrar alrededor de ese líquido? Sigo encontrando el epitelio estratificado cúbico, pero voy a observar que ese epitelio estratificado cúbico tiene aquí una estructura que va a estar sosteniendo al folículo. Es como si fuese que el líquido apretó ese epitelio y hace que salga un pedículo de él para poder sostener al folículo. El folículo está aquí, el epitelio está envolviendo, pero hay un pedículo que lo sostiene. Este pedículo que está aquí, se denomina cúmulo óforo. ¿Sí? Esto que está aquí, como un montículo de células que va a estar sosteniendo a este folículo, se denomina cúmulo óforo. O pueden encontrar ovóforo, pero esta es óforo, la terminología que más van a encontrar. ¿Sí? Dime. Pode repetir a verdade, porque uma seria uma quantidade ampla e a outra também? Sí. Al inicio son vesículas pequeñitas, son unas cavidades, ya le empieza a llamar como antro, pero en realidad la cavidad antral como tal se forma en la unión de esas cavidades pequeñas. ¿Sí? Tú puedes decir, para no confundirte, en el folículo secundario, entre las células de la granulosa, encuentro cavidades pequeñas con líquido, para no confundirte. ¿Sí? En el maduro o de Graf ya voy a encontrar que esas cavidades pequeñitas se unieron y formaron una cavidad mayor que se denomina cavidad antral propiamente. Esa es realmente la cavidad antral. El otro sería una fase de su origen nada más. ¿Está bien? Bueno, aquí entonces cuando se unen todas esas vesiculitas y se forma esa cavidad antral propiamente, este folículo ya pasa a llamarse folículo de Graf, folículo maduro o folículo terciario. ¿Sí? Esos nombres pueden encontrar. ¿Qué características tiene el folículo de Graf? Que es la terminología que con más frecuencia utiliza. Es un folículo que presenta un epitelio estratificado cúbico del cual emerge un pedículo que se denomina cúmulo óforo, ¿sí? Y va a tener ya cavidad antral y el ovocito va a estar siempre en el centro. Entonces esas son las características que van a estar teniendo esos folículos secundarios o terciarios o de Graf. Vamos a ir viendo estas imágenes. En esta imagen, ¿qué tipo de folículo estamos observando? Primordiales. ¿Sí? Recuerden que son células aplanadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esas células están así. Células achatadas. Aquí está el
ovocito, su núcleo y su nucleolo. Aquí están las células que lo envuelven, ¿sí? Esto sería un folículo primordial. Luego, ese folículo primordial va a crecer. Crece, y aquí estoy observando de una manera esquemática cómo sería esa célula. El epitelio pasa a ser un epitelio simple cúbico. Aquí estamos viendo que sus núcleos se hacen más redondeados, ¿sí? En este momento el folículo se denomina primario, temprano, inicial o unilámina, ¿sí? Tiene solamente una capa de células. Las células son cúbicas. Y si aquí se les pregunta cómo se denomina estas células que forman el epitelio simple cúbico, serían células foliculares. ¿Está bien? Bueno, luego ocurre esto. ¿Consiguen ver ahí otra célula? Aparece uno aquí, aparece otra aquí. ¿Sí? Esta primordial y esta primario tardío, ¿sí? Está un poquito separado su epitelio, pero ese folículo ya pasa a tener un epitelio estratificado, ¿sí? Aquí no agarró nada más el corte donde está el núcleo, pero ya se puede observar que hay muchas capas de células. ¿Cómo se llama en este momento estas células? Células de la granulosa, ¿sí? Ya no se llama foliculares. Foliculares solamente cuando es simple el epitelio. Cuando pasa a ser estratificado, pasa a denominarse células de la granulosa, ¿sí? Ahí están entonces las características que va a estar teniendo ese folículo. Externamente está la teca, pero como pueden observar, yo no puedo delimitar correctamente, ¿sí? Es teca, nada más. ¿Está bien? Bueno, ¿qué ocurre con ese folículo? Él sigue aumentando de tamaño, ¿cierto? Aquí está el epitelio. ¿Y qué pasa con ese epitelio? Tiene unas cavidades pequeñas, ¿sí? Voy a utilizar cavidades para no confundirles con la cavidad antral propiamente. Pero este es el origen del antro, ¿sí? El origen, unas cavidades que van a tener líquidos. Entonces, aquí está el folículo. ¿En qué etapa? Secundaria. Puedo ver a las células de la granulosa, puedo ver al folículo, al ovocito, mejor dicho, y en esa célula de la granulosa lo que más me llama la atención son estas cavidades pequeñas, ¿sí? En esta fase el folículo pasa a ser secundario. Va aumentando de tamaño. ¿Y qué pasó aquí? Esas cavidades se unieron y formaron una cavidad única, ¿cierto? En forma de semiluna o en C, si quieren decir. ¿Qué visualizo aquí? Estoy visualizando un folículo que tiene el epitelio estratificado cúbico. Tiene algo llamativo, tiene un pedículo aquí, ¿sí? Y tiene una cavidad en forma semilunar. A este folículo, con esas características, es lo que se le denomina folículo de gran maduro o terciario, ¿sí?
¿Consiguieron seguirme? ¿Seguro? Bueno. ¿Qué más aquí les voy a resaltar? En el diseño está muy chiquitito, pero aquí se puede observar lo siguiente. ¿Cuáles son las posibles preguntas con un folículo de esta magnitud, de Graf o maduro? Obviamente primero va a ser determinar el nombre de la estructura señalada. En este caso es folículo de Graf. Puedo colocar folículo maduro o folículo terciario. ¿Qué más me pueden preguntar? Me pueden señalar aquí y me pueden preguntar el nombre de esta estructura señalada. ¿Qué colocarían? Cavidad antral. No quiero colocar cavidad antral. ¿Qué puedo colocar? No. Antro. ¿Sí? Cavidad antral o antro pueden colocar. ¿Sí? También se le puede señalar este segmento. Nombre de la estructura señalada. ¿Qué sería? Cúmulo. Pedículo yo les dije para que ustedes relacionen nada más, que es así como una estructura, ¿sí? Cúmulo, óforo, opúmulo, opóforo, con P, pueden usar también. Bueno, ¿qué es lo que yo no les mencioné todavía porque está muy chiquitito en el diseño? Si ustedes pueden observar, el ovocito está aquí. Y alrededor hay una capa, ¿sí?, que lo envuelve, que es de la misma célula de la granulosa. Entonces, ¿consiguieron ver esto? ¿Sí? ¿Cómo se denomina esta capa que envuelve al ovocito? Se denomina corona radiata. ¿Sí? Esa estructura también se les puede preguntar. El epitelio que rodea al ovocito en forma circular se denomina corona radiata. Bueno, y aquí se pueden ver más o menos las dos tecas, ¿sí? Teca interna y teca externa, pero eso lo vamos a dejar para la teoría. En la práctica es difícil que se les pregunte, ¿sí? No, te van a preguntar solamente el nombre de esa estructura y tú tienes que colocar corona radiata, ¿sí? O si te quiere preguntar célula de alguno de estos, te va a colocar aquí. Nombre de la célula señalada, célula de la granulosa. Término A. ¿Bien? Sí, profe. Dime. La corona radiata, ela vai ser também epitélio? Es la misma célula epitelial, solo que ya no te menciona que es un epitelio estratificado como tal, porque realmente son dos cápsulas. Es estratificado, pero en el libro ya no te dice que es un epitelio estratificado. Solamente te dice que hay un grupo de las células de la granulosa que rodean al ovocito y se denomina corona radiata. ¿Bien? Bueno, llegamos a esta etapa. ¿Y qué ocurre? Y en la mujer, si llega esto a esta etapa, es porque ella va a sufrir un proceso que se denomina ovulación. ¿Sí? Esta estructura se va a ir al exterior. Y aquí hay algo que tenemos que manejar. El folículo maduro completamente es expulsado en el momento de la ovulación, ¿sí o no? Completamente, todo esto es un folículo maduro de Graf. Completamente, él es expulsado al momento de la ovulación, ¿sí o no? No. ¿Quién es el único que se tiene que ir? Y
Se tiene que ir el ovocito. Toda la cubierta que lo protege no necesita, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Ustedes van a estudiar en la teoría que hay un proceso, pero yo lo voy a hacer aquí de una manera rápida y práctica. Aumenta la presión del líquido, hace un empuje, ¿sí? ¿Y qué ocurre? El ovocito está así, suspendido por un pedículo pequeño. Al aumentar la presión del líquido y al contraerse la teca, hace que este pedículo, aquí, exclusivamente en esta región, se suelte, se desprende. Entonces, solamente esto, corona radiada más ovocito, es el que se expulsa, ¿sí? ¿Qué pasa con los demás? Se fue el ovocito, se quedó ahí una cavidad donde él estaba. ¿Qué ocurre? Y ahí inmediatamente se va a reorganizar esta estructura. Al remanente de la teca y células de la granulosa que quedan después de la ovulación y empieza a reorganizarse, es lo que se le denomina cuerpo lúteo. ¿Sí? ¿Entendieron esa parte? Porque siento que están desde allá en la playa. ¿Sí? Se va esto. Se suelta. Antes de ella puedo soltarme, ya no hay otro grupo. Se fue. ¿Qué quedó? Se fue. Y esta estructura que quedó, la teca, quedó las células de la granulosa, el líquido que obviamente sale expandido también de esa estructura, queda ahí. ¿Qué hace el cuerpo? Y reorganiza rápido, ¿sí? A ese remanente que quedó es lo que se denomina cuerpo lúteo, ¿sí? Inicialmente ese cuerpo lúteo está así, con una cantidad de eritrocitos en el centro. ¿Por qué hay esos eritrocitos? Porque aquí, para desprenderse este ovocito, hubo una contracción por las células de la teca. Ahí hay vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos sufrieron una ruptura. Ese eritrocito que está aquí migrando es lo que viene en la parte central de lo que sería el folículo antiguamente. Por esa razón ustedes van a encontrar que en el libro les dice, primero se forma el cuerpo lúteo hemorrágico. Hemorrágico porque en el centro tiene eritrocitos. ¿Cuáles son las células que forman el cuerpo lúteo? Y no sé por qué al alumno le asusta esa pregunta. Es solamente relacionar. Se quedó las células de la granulosa y se quedó las células que están en la teca. Entonces, ¿cuáles son las células? Y para relacionar que es del cuerpo lúteo, les dice células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de la teca. Le pone nada más ese luteínicas para que ustedes sepan que ya es aquí. ¿Entendieron? Vamos a ver cuando hace la doctora su examen, ¿verdad? Entonces, es fácil, hay que relacionar nomás. Se queda la granulosa, se queda la teca. Entonces, ¿cómo está formado el cuerpo lúteo? Y por esas dos células. Entonces, tengo que mencionar que es del cuerpo lúteo. ¿Qué hago? Y pongo entonces células luteínicas de la granulosa, células luteínicas de la teca. ¿Está? Problema resuelto. Es muy difícil distinguir.
pero la estructura como tal sí se puede distinguir por el formato que tiene. Pero las dos células es difícil. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué es importante el cuerpo lúteo? Porque el cuerpo lúteo es el encargado de actuar como un órgano endocrino, produciendo hormonas. ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo? Progesterona, la hormona del embarazo. Entonces, para un posible embarazo, este cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. ¿Por cuántos días? Tienen que saber para la teoría. ¿Por cuántos días produce el cuerpo lúteo progesterona si no hay embarazo? ¿Por cuántos días produce progesterona el cuerpo lúteo si no hay embarazo? Según el libro de la octava, 10 días. Hasta 10 días. ¿Sí? Y si hay embarazo, va por más tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta las 24 semanas de gestación. Ya van a cambiar ahora sus 3 meses, 4 meses. En la parte médica no hablamos de meses, hablamos de semanas. Y van a ver cómo se calcula. Se les va hasta las 24 semanas de gestación. ¿Está bien? Bueno, ¿por qué la profe hizo 2 cuerpos lúteos? Inicialmente es cuerpo lúteo hemorrágico, ¿cierto? Hay eritrocitos ahí haciendo como una hemorragia. Pero ese eritrocito no es su lugar ahí. Él tiene que estar ¿en dónde? Tiene que estar en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ellos vuelven a ingresar a los vasos sanguíneos y ahí tenemos el cuerpo lúteo propiamente dicho o cuerpo amarillo, que no tiene esa hemorragia, ¿sí? Por esa razón van a encontrar así, hay una que tiene hemorragia y la otra no. Esta que tiene hemorragia me indica que hubo una ovulación reciente. ¿Está bien? Bueno, no hubo fecundación, no necesito progesterona. ¿Qué ocurre con ese cuerpo lúteo? Es invadido por los macrófagos y es pasado o es sustituido por un tejido cicatrizal donde voy a encontrar fibroblastos y muchas fibras, y a esta estructura es lo que se le denomina cuerpo albicans. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo albicans? Y es un estado cicatrizal de lo que alguna vez fue el cuerpo lúteo. ¿Sí? ¿Cómo voy a observar? Y exclusivamente es tejido conjuntivo denso irregular. Tejido cicatrizal. Aquí. ¿Sí? Ese sería el ciclo que hacen los folículos. Recuerden, no pasa con muchos folículos. Solo un folículo por mes. En general, el ovulado es uno solo el que llega hasta aquí. ¿Sí? El resto sigue en su etapa de crecimiento, sigue en su etapa de reposo, pero es uno solo por mes que va a estar haciendo este ciclo. Algunas veces para por 9 meses. Aquí se quedó el cuerpo lúteo y luego por el embarazo va a haber otros cambios. Bueno, estuvimos aquí entonces, va a pasar a lo que sería el cuerpo lúteo hemorrágico. Así se ve el cuerpo lúteo. Aquí estuvo alguna vez ese ovocito. Se expulsó, queda una cavidad
en esa cavidad empieza a llenarse de esto, que sería la hemorragia, ¿sí? Esta célula y esta que está aquí de coloración más intensa serían las dos capas de ese folículo. ¿Está bien? Ahí está. Cuerpo lúteo hemorrágico. Si encuentran así, es lo mismo que hemorrágico, ¿sí? Ahí están observando a ese cuerpo lúteo. Se acerca la imagen y observamos así a las células. Como pueden visualizar, es muy difícil distinguir. Pueden encontrar los nombres de esta manera también, ¿sí? Células granuloso-luteínicas. Me parece más fácil colocarles células luteínicas de la granulosa, ¿sí? Y el otro, que sería de la teca, células tecoluteínicas o luteínicas tecas, ¿sí? Siempre la más interna va a ser de la granulosa y la más externa va a ser de la teca, ¿sí? Y aquí estamos viendo esa hemorragia que queda en el lugar donde estuvo alguna vez esos dos síntomas. ¿Está bien? Bueno, ahí les acerca a esas células, solamente para recordarles, ya saben que en la práctica no se les va a preguntar. En todo caso sería cuerpo lúteo, nada más. Para la teoría, apréndanse muy bien las fechas que produce hormona el cuerpo lúteo, ¿sí? 10 días si no hay embarazo y hasta las 24 semanas de gestación si es que hay embarazo. Bueno, no hubo embarazo, no necesito cuerpo lúteo, entonces ese cuerpo lúteo se degenera, es fagocitado y es invadido por los fibroblastos que van produciendo material cicatrizal y hace esta estructura, ¿sí? Miren cómo cambia totalmente el color, se observa más rosadito, más pálido, inclusive un poquito más blanquecino. A esta estructura es lo que se le denomina cuerpo albicans. Se observa así, ¿sí? ¿Qué visualizo en este cuerpo albicans? Y estas células son fibroblastos y esto es fibras, es tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Cuerpo albicans. Bueno, la función del cuerpo albicans, y no tiene función, es un material cicatrizante. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra el cuerpo albicans? Y recuerden, siempre va a estar en la corteza. Todas las fases foliculares, cuerpo lúteo y cuerpo albicans, están aquí, en la parte más externa. Por lo tanto, todos ellos están en la corteza, ¿sí? Más de cerca, para ver a ese cuerpo albicans, se puede visualizar a los fibroblastos y luego a las fibras, ¿sí? Tejido conjuntivo denso y regular. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Van entendiendo? Bueno, vamos a pasar ahora al otro componente. Aquí que tengo, hay folículos, por lo tanto, ¿en dónde estoy? Corteza. ¿Qué es lo que me falta? Y me falta esto, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en esa médula? Y es súper sencillo. Vasos sanguíneos abundantes, como pueden observar, y tejido conjuntivo laxo. Nada más. ¿Sí? La médula es bien sencilla, la corteza es más complicada. ¿Sí? Entonces, estoy aquí, la parte interna. ¿Dónde está la médula en este diseño? Está aquí, con los vasos sanguíneos. ¿Sí? Bueno, entonces tengan en cuenta eso. En la médula no me tengo que estresar. ¿Sentís frío? ¿Sienten frío?
Bueno, hay más de cerca para ver a esos vasos sanguíneos, son muy abundantes, están concentrados en la parte media que se denomina medio. Bueno, preguntas sobre ovario. Ese esquemita, yo sé que está chiquitito, ahí medio en el costadito, pero apréndanse muy bien. En ese esquema está todo lo que es ovario. ¿Sí? Vamos a las trompas. ¿Qué voy a encontrar en las trompas? Las trompas son órganos huecos que van a estar encargados de transportar al ovocito. En esa trompa ocurre la fecundación, si es que ocurre, ¿sí? ¿Qué tengo que saber de ese órgano tubular hueco? Y a mí me interesa que ustedes conozcan su pared, cómo está compuesta. Para ello vamos a estudiarlo así. Las trompas tienen capas formando su pared. ¿Cuáles son esas capas? Mucosa, muscular y serosa. ¿Sí? 3 capitas. Mucosa, muscular y serosa. ¿Cómo está compuesto la mucosa? La mucosa está compuesto por un epitelio simple cilíndrico. ¿Sí? Simple cilíndrico. ¿Qué tipo de células tiene? Apréndanse muy bien. La doctora le gusta preguntar cuáles son las células que forman el epitelio simple cilíndrico de las trompas. Se denominan células ciliadas y células no ciliadas, o también conocidas como entachuelas. Así. Tachuelas. No recuerdo cómo se les llama a los chinches que nosotros decimos en portugués. ¿Cómo? Es el que cuando vas a colocar algo por la pared o por una estructura de esta manera, tú agarras, tiene una agujita y presionas para presionar ese papel. Tachiña. Bueno, y ahí está cerquita. ¿Verdad? No recuerdo, a veces mi portuñol falla. No ciliadas está buena. ¿Cómo? No ciliadas. No ciliadas está bien. ¿Por qué le pregunta a la doctora eso? Porque las células no ciliadas o entachuelas son las encargadas de secretar la nutrición para el ovocito que está viniendo. ¿Sí? Son secretoras. Y las ciliadas son las encargadas de transportar. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay debajo de ese epitelio simple cilíndrico? Lámina propia. Y ahí ya he visto la cara del compañero, le llamó la atención esta estructura irregular. Las trompas son bien características. Tienen unos pliegues extensos que prácticamente pasan de una región a otra. Casi no tiene luz. Tú observas y dices, aquí no hay luz. Sí hay, solamente que son unos pliegues bien extensos que están en esa mucosa. ¿Bien? Bueno, ¿qué hay después de la mucosa? Muscular. La capa muscular es igualito a digestivo, circular y longitudinal, con la misma disposición, circular interna, longitudinal externa, ¿sí? Y por fuera va a tener la serosa. ¿Cómo está compuesta la serosa? Está compuesta por mesotelio y tejido conjuntivo laxo. Vamos a conocerle entonces a este órgano, ¿sí? Así se observan las trompas. Para que puedan observar esos pliegues, ¿sí?
son pliegues sumamente extensos, prácticamente no tiene luz, parece, ¿verdad? Parece vesícula, la vesícula, sus pliegues no son así extensas, serían hasta esta medida aproximadamente, así nada. Esto ocupa toda la luz, prácticamente, ¿sí? Obviamente que hay unos espacios entre ellos para que se pueda ir movilizando el ovocito. ¿Qué observo? Mucosa, muscular y por fuera tengo que tener a la serosa. Entonces, atiendan muy bien esa imagen, es muy característica. Cuando yo observo y veo unos pliegues tan extensos que el órgano parece no tener una luz central, directamente es trompa, ¿sí? Ahí están las capitas para que ustedes vayan manejando. 3 capitas: mucosa, muscular, serosa. Más de cerca, son unos pliegues extensos, irregulares. Aquí tiene que estar el epitelio simple cilíndrico con células ciliadas y no ciliadas, ¿sí? Tiene su lámina propia y luego ya tiene su capa muscular, circular, longitudinal, ¿sí? Los 2 puntitos siempre están en las capas musculares. Ahí está, el epitelio está aquí y tienes más de cerca aquí. Y si atienden súper bien, se observa cuál es la célula que tiene cilios, ¿sí? Y las otras que no tienen cilios. ¿Está bien? Bueno, aquí también se puede observar mejor. Sí, no colocas solamente simple cilíndrico, porque no todas las células son ciliadas. Bueno, ahí de vuelta para ver las capitas: mucosa, muscular. En algunas bibliografías le habla de esto, para nosotros es solamente serosa. Según nuestro libro, no nos vamos a complicar. Serosa, ¿está bien? Bueno, ahí de vuelta la capa muscular, circular interna, longitudinal externa y la capa serosa. Serosa, no se compliquen, no coloquen su serosa o lo que sea. Serosa, ¿está bien? Bueno, y por último tenemos al útero en este recorrido, que también tiene 3 capitas. Es un órgano hueco que está compuesto igual que las trompas por mucosa, muscular y serosa, solo que tiene un nombre distinto. A la mucosa se le denomina endometrio, a la muscular se le denomina miometrio y a la serosa se le denomina perimetrio. ¿Qué voy a encontrar en cada una de esas capas? En el endometrio voy a encontrar el epitelio simple cilíndrico, voy a encontrar a la lámina propia, ¿sí? Esos 2 elementos es lo que yo voy a encontrar entonces en el útero. Luego voy a encontrar una capa muscular sumamente extensa, con músculo liso en diferentes planos, y por fuera voy a tener la serosa, perimétrica, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? El epitelio es simple cilíndrico, tiene lámina propia en la primera capa, que es mucosa. Luego tengo el miometrio, que tiene músculo liso con diferentes planos musculares, y el perimetrio tiene mesotelio y conjuntivo laxo. ¿Dónde está la diferencia entre trompas y útero? Y primero, no tiene pliegues. El útero tiene glándulas, por lo tanto tiene invaginaciones, no tiene pliegues.
Y hay otra cosa que lo va a diferenciar también llamativamente. La capa muscular es extensa. Recuerden que el útero es como una pera, ¿sí? Tiene aproximadamente ¿cuántos centímetros? Y 7 centímetros aproximadamente en una mujer que no está en etapa de embarazo. Y solamente imaginar ese órgano así 7 centímetros en un estado de embarazo tiene que albergar a un ser vivo de 3,5 kilos. Tiene que aumentar el tamaño, ¿cierto? Es así, es tan pequeñito, pero él tiene que aumentar de tamaño. Entonces la capa muscular es bien extensa. ¿Qué también tengo que saber de este órgano? Y este órgano es el órgano más odiado por la mujer, ¿verdad? Bueno, este órgano lastimosamente pasa por varias etapas. Específicamente pasa por 3 fases bien llamativas. Esas fases se denominan proliferativa, secretora y menstrual. Me voy a ir primero a la pizarra y luego vengo con las imágenes. ¿Está bien? Bueno, aquí yo tengo el esquema del útero. Tiene el endometrio con el epitelio simple cilíndrico y la lámina propia. Tiene la capa muscular de músculo liso. Ya no me entraba en esta parte, pero coloquen ustedes que están en diferentes planos. Es solamente imaginar un órgano así de 7 centímetros, tiene que aumentar mucho de tamaño para poder albergar a un ser vivo de aproximadamente 3.500 gramos. ¿Sí? Bueno, y por último tiene la serosa, que es mesotelio y conjuntivo laxo. Recuerden que tienen nombres propios: endometrio, miometrio y perimetrio. ¿Cuál es la capa que sufre cambios? La capa que sufre cambios es el endometrio. ¿Sí? ¿Qué ocurre con este endometrio? El endometrio, ustedes saben por teoría que tiene 2 capas. Una capa basal y una capa funcional. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La capa basal del endometrio permanece durante toda la vida. Basal. La funcional es la que se pierde con cada menstruación. ¿Está bien? Entonces el cambio está aquí. Voy a iniciar con las fases. Tengo la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. ¿Cómo diferencio? En la fase proliferativa voy a tener a las glándulas endometriales que van a ser tubulares, bien pequeñas. La luz prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque en esta fase se está regenerando nuevamente. ¿Sí? ¿Consiguen identificar? Aquí están las glándulas endometriales, se llaman, ¿sí? Glándulas endometriales. En la fase proliferativa, las glándulas endometriales son tubulares, así simples, delgadas, pequeñitas. Si ustedes observan la fase proliferativa, el endometrio está pequeñito, ¿sí? Bien pequeñito. La luz de estas glándulas son bien pequeñas. ¿Por qué? Porque se están formando nuevamente. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la siguiente fase? Secretora. Y es solamente relacionar. Si está secretando, significa que está liberando producto. ¿Cómo son las glándulas en la fase secretora? En las fases secretoras, las glándulas son tortuosas. En el
libro les dice en zigzag, ¿sí? Inclusive aquí en su interior pueden encontrar alguna cantidad de secreción mucosa. Si es que ocurre la fecundación, en esta fase es lo que está ocurriendo para poder venir a implantarse. ¿Qué va a llamar la atención en el útero, en la fase secretora? Voy a tener muchísima cantidad de glándulas. Esas glándulas son en zigzag, tortuosas, si lo quieren decir. ¿Qué voy a encontrar también aquí? Endometrio engrosado. Bien grande va a estar ese endometrio. No ocurrió la fecundación y estas glándulas que aumentaron de tamaño, que aumentaron en cantidad, no se necesitan. ¿Qué va a ocurrir? Y se va a liberar. ¿Cómo se libera? Y aquí yo tengo muchísimos vasos sanguíneos. Inicialmente hacen una isquemia, atacan el flujo sanguíneo. Por eso las mujeres cuando van a menstruar lo primero que sienten es el dolor de bajo vientre. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo paró. Para que ocurra una muerte celular y pueda desprenderse en partículas pequeñas todo el endometrio funcional. Por eso aquí las glándulas están segmentadas, haciendo referencia a la ruptura total de esas glándulas para ser liberadas. ¿Está bien? Bueno, vamos a observar aquí cómo sería esa imagen. Funciona. Sí. La capa basal permanece durante toda la vida. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de originar nuevamente a las glándulas. La funcional, que es la que aumenta más de tamaño, es la que se pierde. Ahí les muestra cómo más o menos sería. Aquí, ¿sí? Les hace una delimitación para que ustedes puedan comprender. Esto, bien abajito, considera como el estrato o capa basal. ¿Y por qué es la parte más complicada la funcional? Porque ella es la que aumenta de tamaño, ¿sí? Ella es la que se descama, ella es la que vuelve a regenerar. Bueno, aquí tienen un esquema que me parece sumamente esquemático para que ustedes puedan comprender, ¿sí? Ocurre esto, la menstruación. ¿Qué veo? Todas las glándulas se desintegran, hay ruptura de vasos sanguíneos, se descama. Solamente permanece el estrato basal o la capa basal, ¿sí? ¿Qué hace esta capa basal? Y hace esto. Empieza a originar nuevamente a esas glándulas endometriales. Inicialmente son así, pequeñas, tubulares, ¿sí? A medida que pasan los días y cuando ingresamos a la fase secretora, ¿qué ocurre? Estas glándulas van aumentando de tamaño y en la fase secretora las glándulas están completamente formadas, son más grandes, son tortuosas, ¿sí? El endometrio se encuentra totalmente engrosado. No hay fecundación y toda esta glándula vuelve a pasar por este proceso. Y es un ciclo, ¿sí? Bueno, en las fases proliferativas encontramos así glándulas tubulares, pocas glándulas, con luces bien pequeñitas, y esa es la forma que va a estar nuestro endometrio. Ahí podemos ver al epitelio, vemos a las glándulas, son escasas, ¿sí? No hay tantas glándulas, se están formando recién. Entonces, eso es lo llamativo de lo que sería el endometrio en la fase proliferativa,
¿sí? De vuelta aquí, las glándulas tienen este formato tubular en menor cantidad. En esta fase secretora, ¿qué pasa con esas glándulas? Aumentan de tamaño y se hacen así. Muchas glándulas que tienen el aspecto en zigzag, dependiendo de los cortes, van observando esas glándulas en zigzag. Pueden encontrar aquí una secreción en el interior, porque justamente es la fase secretora. ¿Qué también va a llamar la atención? El endometrio, bien engrosado, ¿sí? Bien grueso. Aquí se puede acercar más de esas glándulas, aspecto de zigzag. Pueden observar que en su luz tiene una secreción, ¿sí? Por eso se llama fase secretora. Entonces ahí estamos observando a esas glándulas. Recordar que en esta etapa el endometrio se encuentra sumamente extenso. Esta es una palabra que también le suele utilizar el libro. Tiene el aspecto de los dientes del serrucho. Más fácil es los dientes de la faca, ¿cierto? Sí, es así. Entonces en zigzag están así. ¿Está bien? Bueno, en la fase menstrual que voy a encontrar, lo llamativo siempre va a ser la desintegración del epitelio, la lámina propia. Hay una invasión de eritrocitos porque hay ruptura de vasos sanguíneos y todas estas glándulas que se formaron en la fase secretora van a ser descamadas, van a ser liberadas. ¿Está bien? Bueno, así también pueden observar, así está el endometrio bien engrosado y aquí observamos que inició lo que sería la fase menstrual. Se está pulsando, está empezando a invadir los eritrocitos a esa capa. ¿Por qué? Porque se están rompiendo los vasos sanguíneos y va a ser liberado esa capa. Bueno, esta imagen está para que ustedes relacionen, ¿sí? Las tres fases del endometrio. Aquí veo las glándulas tubulares. Son escasas. Aquí veo las glándulas, mayor cantidad en formato de zigzag. Y aquí observo, las glándulas tienen el aspecto de esta. Sí, son muchas glándulas, pero observo ya que hay infiltrado de eritrocitos y aquí ya me está mostrando que se está desintegrando esa capa. Estas tres fases tienen que manejar. ¿Cómo se ve cada una? La menstrual es bien fácil. ¿Por qué? Porque hay eritrocitos por todos lados y las glándulas están desorganizadas. Esta glándula en zigzag, bien grueso la capa, ¿está bien? Y estas tubulares. Otra imagen de un atlas que tiene, ¿sí? Así sería proliferativa. Miren aquí cómo les muestra estas glándulas bien irregulares, secretora y la menstrual. ¿Está bien? Bueno, el útero tiene un cuello, se llama cervix uterino. ¿Qué tenemos que saber de este cervix? Que él tiene dos regiones. Una interna que se va a comunicar con la luz del útero propiamente dicho. A esa porción interna del cuello se le denomina endocervix, ¿sí? Y la porción externa que va a estar en comunicación con la vagina se le denomina ectocervix o exocervix. ¿Está bien? ¿Por qué tengo que saber eso? Por los epitelios. En el endocervix yo encuentro así el epitelio simple cilíndrico formando glándulas que
se llaman cervicales. Igualita a las glándulas que están en el endometrio. Aquí son cervicales. Pero ¿qué ocurre? Y aquí quiero que observen. Este sería el cuello del útero. Esta porción donde están estas glándulas es el endocervix. Aquí el epitelio es simple cilíndrico. Y en la región externa que va a estar en comunicación con la vagina, el epitelio cambia. Aquí pueden observar, pasa a ser estratificado, plano, sin queratina. ¿Sí? Entonces eso es algo que tienen que manejar. Para que se ubiquen más o menos, vamos a hacer así. El útero es... es así más o menos, ¿sí? Este es el cuello. Esta porción es el endocervix, ¿sí? Y esta porción es la que se va a continuar con la vagina. Aquí es el exocervix o ectocervix. Aquí tiene epitelio simple cilíndrico. Aquí tiene epitelio estratificado, plano, sin queratina. Por esa razón, el estudio de Papa Nicolau se hace aquí, raspado del cuello uterino, pero en realidad es del ectocervix, ¿sí? La parte externa. ¿Bien? Bueno, simplemente eso tienen que manejar. El epitelio, ya le conocen a ese epitelio estratificado, que es lo que va a estar haciendo en esa porción del útero. Bueno, vagina, mucosa muscular y adventicia. Mucosa, epitelio estratificado plano, sin queratina. Lámina propia. Luego tiene una capa muscular, ¿sí? De músculo liso, y por fuera tiene la adventicia. No me voy a quedar mucho, no tenemos lámina, por lo tanto no sale en el examen práctico, ¿sí? Sí me voy a quedar aquí, que tenemos que hablar de las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son dos y tenemos que tener mucho cuidado porque generalmente cuando hablamos de glándula mamaria y patologías, directamente se piensa en la mujer y no es así. El varón también puede tener patologías de la glándula mamaria, ¿sí? ¿Cómo está compuesto la glándula mamaria? Externamente voy a encontrar que va a estar tapizado por la piel, ¿sí? La piel va a estar tapizando a esa glándula. ¿Qué voy a encontrar en la parte más interna? Luego de la piel voy a encontrar un tejido conjuntivo denso y regular que lo va a envolver. Y como pueden observar, la glándula mamaria es una glándula ficticia. ¿Por qué? Porque mayoritariamente tiene tejido adiposo. Las glándulas están aquí cubiertas por ese tejido adiposo, ¿sí? Son glándulas tubulares que tienen unos alveolitos o sacos, si quieren decir. Se considera como una glándula sudorípara modificada, ¿sí? Es una glándula exócrina porque ella va a estar produciendo una secreción que es la secreción láctea y va a estar transportando hacia el pezón a través de unos conductos que se denominan galactóforos, ¿sí? Galactóforos. Bueno, la depresión de la mujer se va al gimnasio, quiere tener el cuerpo cultural y ¿qué pasa?
lo primero que desaparece es la glándula mamaria. Si quiere tener la glándula mamaria con un tamaño considerable, y lo siento, lastimosamente tiene que pasar por el quirófano. ¿Sí? Porque si tengo grasa, este va a aumentar, pero si disminuyo grasa, este va a desaparecer. ¿Sí? Então, pele, embaixo da pele. Debajo es así, la piel tiene epidermis, dermis y después hay la hipodermis. Debajo de esa hipodermis hay un tejido conjuntivo denso y regular que va a envolver a toda esta estructura. ¿Sí? Va a enviar tabiques para formar lobulitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes sepan aquí? Primero, identificarlo. ¿Y cómo lo voy a identificar? Y aquí necesariamente me voy a ir al sexo femenino. Si es una glándula mamaria inactiva, no está produciendo secreción láctea, o si es una glándula mamaria activa, ¿sí? ¿Cómo se observa la glándula mamaria inactiva? Se observa de esta manera. Tiene mucho tejido adiposo. Vamos a observar al tejido conjuntivo denso y regular que está entre esas glándulas. Aquí estoy observando la glándula mamaria, su porción secretora, su porción conductora. ¿Qué me llama la atención? Cuando es inactiva, todos estos saquitos se encuentran colapsados. Es como si fuese que tiré un grupito de Tinder ahí y quedó. ¿Sí? No hay luz prácticamente. ¿Qué observo? Y solamente observo este conducto que me está mostrando que es una glándula como tal. ¿Sí? Tiene así varios de ellos en segmentos. La glándula se encuentra totalmente colapsada a la luz. No se puede ver mucho esa luz, o si tiene es pequeñita. Aquí se observa más de cerca. Aquí está el conducto, serían los conductos galactóforos, y aquí está la porción secretora de esa glándula. ¿Sí? Generalmente le considera como unos alveolitos, como unos sacos, pero aquí yo no puedo observar esos sacos. ¿Por qué? Porque están totalmente colapsados. ¿Qué es lo que llama la atención? Abundante cantidad de tejido conjuntivo, y si alejo más la imagen, va a haber muchísima cantidad de tejido adiposo. Ahí tienen más de cerca cómo están esos saquitos, ¿sí? Totalmente colapsado, no consigo observar la luz. Lo único que puedo observar es el conducto galactófono, ¿sí? ¿Cómo yo voy a observar entonces con una visión más lejana? Así, mucho tejido adiposo, hay unos conductos bien extensos, y los saquitos alveolares de estas glándulas están aisladas, pequeñas, con una luz bien diminuta, o generalmente están luego colapsadas. Hay más de cerca para poder observar a esos conductos galactóforos, y luego vamos a ver lo que sería la glándula mamaria activa. Cuando es activa, la parte secretora se dilata. ¿Por qué? Porque está produciendo secreción láctea y se observa así. ¿Le parece la próstata? A veces me dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son como alveolitos también. Son alveolos que voy a estar teniendo. En su interior hay secreción. ¿Cómo diferencio de la inactiva? Aquí la porción secretora está aumentada, el tejido conjuntivo se encuentra desplazado y parece que desaparece. El tejido adiposo no se observa. ¿Por qué? Porque está totalmente desplazado, y esas glándulas al aumentar de tamaño lo desplaza hacia la parte exterior. Bueno, entonces de esta manera van a estar diferenciando lo que sería una glándula activa de una inactiva. ¿Alguna pregunta que tenga? Les escucho. A glândula, então, seria um tipo